Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un concepto del material de Tenúa que es francamente fascinante. Vamos a ver cómo la lógica humana, ya saben, cómo pensamos sobre el gobierno, el liderazgo, la organización, casi siempre va en la dirección absolutamente opuesta a la lógica divina. Así que preparémonos para cuestionar un poco todo lo que creíamos saber sobre el control y el caos. Para empezar, hagámonos una pregunta bastante básica pero profunda. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno para una comunidad espiritual? Si le preguntamos a casi cualquier persona que lee la historia bíblica por encima, la respuesta casi automática sería, pues, una monarquía fuerte. De inmediato nos imaginamos a un rey humano, un gobierno súper centralizado, ya saben, una autoridad visible que mantenga a todos a raya y garantice el orden. Suena completamente lógico, ¿verdad? Bueno, entremos de lleno en esto. Esa respuesta humana natural, la que busca centralizar todo y tener un líder visible, choca de frente contra el texto. El diseño original que vemos es algo muchísimo más incómodo para nuestra mente moderna, a la que le encanta tener todo bajo control. Estamos hablando de un sistema completamente descentralizado a través de jueces. Literalmente, la idea original no incluía a un rey humano por ningún lado, porque la única autoridad central, el único rey, debía ser de naturaleza divina. Pasemos a la primera parte. El diseño descentralizado original. Imagínense vivir el día a día bajo una sola premisa. Dios es el rey. No había un palacio de gobierno dictando qué hacer. Y esto nos lleva a ese pasaje súper famoso del libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Normalmente leemos esto y pensamos, ¡uf! ¡Qué desastre! Relacionamos inmediatamente esa época con violencia, idolatría y caos absoluto, por la simple falta de un líder con mano dura. Pero y aquí está el giro. Tenemos que redefinir ese supuesto caos. El problema real nunca fue el sistema descentralizado. O sea, la tragedia no era que les faltara un rey de carne y hueso. El verdadero problema fue la ceguera del pueblo. Fracasaron totalmente en reconocer que el verdadero rey ya estaba ocupando el trono en sus vidas diarias. Tenían toda la libertad del mundo, sí, pero perdieron por completo su brújula espiritual. Y ahí, justamente ahí, es donde empezó el desastre. Lo que nos obliga a preguntarnos, ¿dónde ocurrió realmente la ruptura? Veamos, el fallo de los levitas. Ahora, lo verdaderamente interesante de este contraste es ver cómo se repartían las funciones. Las otras 11 tribus eran los trabajadores del día a día, tenían límites territoriales, tierras que heredar, lo normal. Pero la tribu de Leví tenía un propósito completamente distinto. Ellos estaban distribuidos, literalmente mezclados entre toda la población, sin tierras propias. Su trabajo era ser ese compás espiritual constante y descentralizado. Eran el recordatorio vivo para que el pueblo no olvidara quién era su verdadero líder. Y el punto de quiebre fue este. A medida que el pueblo prosperaba materialmente en su nuevo territorio, los levitas, se relajaron. Abandonaron su deber espiritual. Dejaron de recordarles a los agricultores, a las familias, a los artesanos, que la presencia divina estaba ahí, siendo algo cotidiano y accesible. Y claro, cuando la brújula deja de apuntar, la gente pierde el rumbo. Esta irresponsabilidad causó una amnesia espiritual tremenda, desconectando a toda la sociedad de su verdadero centro. Y así es como llegamos a la siguiente fase, la ilusión del control centralizado. A ver, ¿qué pasa exactamente cuando perdemos nuestra ancla espiritual? Pues que el interior pierde su centro, y el exterior entra en pánico. Veamos esta progresión, porque es fascinante. Primero, tenemos a las tribus descentralizadas. Segundo, viene esta amnesia espiritual por el fallo de los levitas. En la fase 3 entra Samuel y logra restaurar maravillosamente el orden y la dirección divina. Pero la ironía más grande de todas llega en la fase 4. Justo cuando el modelo vuelve a funcionar perfectamente, el pueblo va y exige un rey humano. ¿Y por qué hicieron este cambio tan drástico? Por razones, demasiado humanas. Querían ser como las naciones vecinas, envidiaban su organización militar, querían ver estructuras centralizadas enormes. En resumen, buscaban desesperadamente sentir esa falsa ilusión de tener el control terrenal. Básicamente cambiaron su poder espiritual recién recuperado por mero poder político. Y eso marcó el inicio de un larguísimo ciclo de corrupción. Hay un motivo constante en este material y es la figura del trono. Fíjense en esto. Cada vez que ese trono, ese lugar central, queda vacío en el corazón de una comunidad, un ser humano corre a sentarse en él. Es inevitable. Y el problema es que el poder de la posición reemplaza el poder del espíritu. Vemos cómo las estructuras religiosas manejadas por humanos intentan fabricar a la fuerza, a través del control y las reglas, algo que en realidad solo pueden hacer orgánicamente desde la convicción. Demos un salto histórico hacia adelante. Pasemos a el reino interior y orgánico.
Y esto ilustra de manera brillante el contraste absoluto que vemos al llegar a la era de Jesús y la iglesia primitiva. Por un lado tenemos la estructura religiosa de la época, puramente institucional, basada en el miedo y en un control rígido de arriba hacia abajo. Y por el otro lado, el reino de Dios, algo completamente orgánico, basado en la fe y con un gobierno que opera de adentro hacia afuera. Jesús literalmente evadió y saltó por encima de todas las instituciones centralizadas al poner el gobierno directamente en el interior de cada individuo. Pensemos en el peso de esta frase. El reino de Dios está dentro de vosotros. O sea, noten lo radical que era esto en su época. Jesús no dejó un trono humano en Jerusalén, ni armó una institución jerárquica con un trono de oro. Dejó algo que resulta muchísimo más peligroso para cualquier intento de control humano, una presencia espiritual habitando directamente dentro de las personas. Es la descentralización llevada a su máxima expresión, ¿no creen? Lo que vemos aquí es vital. La fe genuina crece a través de la relación, jamás bajo el peso y las restricciones de un sistema centralizado basado en el miedo. Cuando las comunidades empiezan a sentir terror de que la gente piense por sí misma o busque a Dios por su cuenta, su reacción natural es limitar la libertad para proteger a la gente. E inevitablemente recurren a centralizar el poder, asfixiando justamente la vitalidad que intentaban proteger. Lo que nos trae a nuestra última sección de hoy, el orden del espíritu. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestras comunidades hoy en día? El flujo orgánico del que hablamos es muy claro. Paso 1. Reconocer al verdadero rey. Paso 2. Permitir que ese gobierno actúe desde nuestro interior. Y paso 3. Dejar que ese orden interno fluya naturalmente hacia afuera, hacia toda la comunidad. El mensaje central aquí es revolucionario. Descentralizar el poder humano no significa ir hacia el caos, para nada. Significa cambiar hacia la fuente más profunda y estable de orden verdadero. Y para cerrar este análisis, los dejamos con una reflexión bastante provocativa. ¿Estamos dependiendo de estructuras humanas simplemente para mantener una ilusión de control? ¿O estamos confiando de verdad en una presencia interior para encontrar un orden genuino? Es un desafío inmenso a soltar nuestro afán de control, a dejar de intentar fabricar con reglas lo que deben hacer de la convicción y a permitir que el espíritu restaure todo desde adentro. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración.